Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible, con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Escuchemos este interesante tema. Bien, creo que esto es bien importante por las cosas que le voy a mencionar. En primer lugar, Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, Santiago nos lanza una serie de cosas, hermano, bien impresionantes. Pero podríamos decir que es el texto áureo, si usted quiere que lo llamemos de alguna manera, ¿verdad? Por lo tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Dice que tremendo, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá, dice la versión del año 60. Yo quisiera que leyéramos algunos versículos más, algunos otros versículos de Santiago. Vamos a ver, porque hay una serie de cosas que él dice ahí, hermano. Si usted me permite, no los quise grabar en el PowerPoint porque son demasiados. Bueno, no se preocupe, son bastantes versos, para ninguno le hace mal leer la Biblia, pero tampoco es el Salmo 119, ¿eh? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís. O sea, qué pasada de tráiler, ¿eh? Porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? En la versión del año 60 lo aclara un poco más, dice, ¿pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu de Dios os anhela celosamente para Él? O sea, Él no quiere compartirnos con nadie. Él no quiere compartirnos con nadie, hermano. Se enamoró de nosotros y no quiere compartirnos con nadie, ¿eh? Bueno, pero entonces dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces aquí está el verso que yo le llamé texto áureo. Por lo tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Y después de que el diablo haya huido, entonces acercaos a Dios. Es decir, no es acercarse a Dios para que el diablo huya, es someterse a Dios para que el diablo huya. Cuando ya huyó, porque el orden de los factores se altera el producto, cuando ya huyó, entonces dice, no ahuyó, ¿verdad? Sino que cuando ya huyó, acercaos a Dios y entonces Él se acercará a vosotros. Cuando ya se acercó a nosotros, entonces nosotros podemos limpiar nuestras manos. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Después afligidos, lamentad, llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Entonces, el punto central de todo creo que está en este verso. Someteos a Dios. Someteos a Dios. ¿Cuántos se quieren someter a Dios? Yo también. Entonces aquí vamos a ver algunas cosas que a mí me llaman mucho la atención, porque una vez que yo logré someterme a Dios, entonces puedo resistir al diablo. Pero ahí va a ver hasta a dónde nos va a conducir esto. Entonces, esta palabra es una palabra griega que se dice upotazo. Yo sé que, como dijo un hermano, quizá en donde usted aprendió griego lo dicen de otra manera, pero leámoslo de esa forma: upotazo, que quiere decir subordinarse, que quiere decir someterse
o que quiere decir sujetarse. Repito, porque es tan importante. Quiere decir subordinarse, someterse o sujetarse. Y como el orden de los factores sí altera el producto, entonces tendríamos que decir que nadie va a poder resistir al diablo si no se sujeta. Ese es un verdadero problema, hermano. Nadie va a poder resistir al diablo si no se sujeta. Por eso lo descubrió el centurión, cuando el centurión le dijo al Señor: yo también soy hombre que está bajo autoridad, y como consecuencia entonces tengo gente bajo mi autoridad, y le digo a aquel que vaya y que haga y todo lo que usted ya conoce. Pero él le hizo saber que él reconocía autoridad. Él le hizo ver que él se sometía, se subordinaba, se sujetaba, y por lo tanto podía resistir en una batalla. Entonces yo quiero hacerle ver a usted que el evangelio definitivamente no es un juego. Es una bendición. El evangelio es una gran bendición. Si el hermano que está a la par suya no lo cree, ayúdeme a convencerlo y dígale: hermano, el evangelio es una bendición. Y cuando nos llamaron al evangelio, nos llamaron a una batalla, a un combate. Nos llamaron a estar en primera línea para poder ganarle la batalla al enemigo. Pero para eso primero lo tenemos que resistir. Él va a huir después que le resistamos, pero no le vamos a poder resistir si no nos sujetamos. Ahora, el asunto de la sujeción, yo sé que a mucha gente no le gusta, porque por simple y sencillamente la humanidad no le gusta sujetarse. No le gusta. La gente, hermano, rompe las reglas, rompe las leyes voluntariamente. Dice ahí: ¿qué me importa? Así lo hago yo. Bueno, yo lo miro aquí, ¿verdad? Que dice que no hay vía para allá, y se pasan, y el policía le dice: no hay vía, y los maltratan. Y siguen. Y lo peor, que a veces el que los maltrata es un hermano. Pero no digo de quién, pues. Ahora, como esto es un potazo a Dios, subordinarse a Dios, sujetarse a Dios, hermanos, someterse a Dios. Entonces esta palabra, por lo menos le voy a mencionar unos 2 o 3 versículos para entrar en otra cuestión que me parece muy importante. Romanos capítulo 8 verso 7: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta, no upotazo. La mente no se puede sujetar a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Entonces, una de las cosas que aquí tenemos que escarbar un poquito para poder resistir al enemigo, entonces vamos a tener que poner nuestra mente ¿en qué? En el espíritu. Pero si nosotros estamos poniendo nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra dianoia, la estamos poniendo en cosas específicamente de la carne, entonces no vamos a poder resistir al enemigo y no va a huir de nosotros. Entonces yo te pregunto: ¿en qué pones tú tu mente? ¿Hacia dónde atrae el enemigo los pensamientos o los atrae Dios? ¿Pasas pensando todo el día en cuestiones del Señor
a pesar de que estés trabajando en tu trabajo secular y estés ahí entrándole, ¿verdad? Y diciendo, vendiendo o trabajando en una computadora o como obrero o como gerente, pero está tu mente puesta en las cosas del espíritu o en las cosas de la carne. ¿Qué es? ¿De qué te alimentas? ¿De qué alimentas tu mente? Porque de lo que tú alimentes tu mente, te vas a estar sujetando a eso. Y entonces no te vas a poder sujetar a la ley de Dios. No vas a poder un potazo al Señor. Silencio en la noche, ¿verdad? Ya todo está en calma, el músculo duerme y la oración descansa. Pero aquí es en donde, aquí tenemos que pedir auxilio del Espíritu Santo. Porque yo particularmente puedo escudriñar en qué pasé pensando todo el día. Pero no me puedo meter en su mente para venir, y aunque supiera, aunque tuvieran en mi aparato rayos X de pensamientos, y si yo le digo, usted estuvo pensando tal cosa, y la cuestión que estaba pensando era muy vergonzosa, algunos lo van a negar y algunos solo van a decir, ¿a usted qué le importa? Pero si llega el Espíritu de Dios y te redarguye, entonces las cosas empiezan a cambiar en nuestra vida. Pero se vale hacer preguntas. ¿Qué pensaste en todo el día? ¿En qué pasaste pensando? Aleluya. Puede ser que pasaste pensando en Dios, en las cosas del Espíritu, en prepararte para venir a adorarle, en ser un vaso dispuesto para que cuando venga el espíritu de profecía tú puedas fluir poderosamente. Puede ser un montón de cosas, pero puede ser lo contrario. Pero solo déjenme leerle otro versículo y después vamos a llegar a algunas otras cosas que me impresionan a mí, hermano. Romanos capítulo 10 verso 3: pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se opotazo a la justicia de Dios. Entonces acá hay dos clases de justicia: la justicia del hombre y la justicia de Dios. Mucha gente dentro de la misma iglesia lo que pide es la justicia del hombre y no la justicia de Dios. Y por eso, y como piden la justicia del hombre, entonces no ceden en sus derechos y no logran morir. A mí no me gusta predicar de eso de morir, pero estoy como Jeremías, que cada vez que me subo al púlpito tengo que hablar de eso. Y lo peor que después Dios me ayuda para ver si yo estoy dispuesto también, ¿verdad? Porque al predicador le toca doble usted, en todo. Pero también, digamos, a Moisés tuvo que estar 40 años en el desierto solito y después tuvo 40 años con el pueblo, 80, el pueblo solo 40, hermano. Así que ¿cuántos quieren ser Moisés? Ninguno, está bien. Pero por lo menos Dios a Moisés les mostró sus caminos y al pueblo le mostró las obras. Entonces Moisés sabía por dónde tenía que caminar todo. El líder debe saber el camino. Bueno, volviendo a esta cuestión, ¿eres tú de los que piden la justicia humana? ¿De veras? Vaya pues. ¿Eres tú de los que piden venganza? Es que me hizo esto, hermano, lo tengo que ver de rodillas suplicando. Entonces no se sujetó a la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. La ley de Dios dice, hermano, qué impresionante, la ley de Dios dice, si tu enemigo tiene hambre, dale bocado. No, un bocado de comida. Bocado de la reina, ¿sí pues? Y si tienes sed, dale de beber. Eso dice la bendita, preciosa, gloriosa ley del Señor.
Y entonces, pero si nosotros exigimos la justicia, óigame bien, la justicia humana, no estamos esperando, sujetándonos a la justicia de Dios. Espera la justicia de Dios, hombre. Aunque tarde, va a llegar. Y esa justicia va a venir específicamente por la fe. Y había una profecía acerca de eso hoy. Porque cuando uno cree, viene la justicia. Justificados pues por la fe. Entonces, ¿qué viene después? La paz. ¿Cuántos se animan a esperar en la justicia de Dios? ¿De veras? Yo una vez le digo que es difícil. Bueno, desde el lunes tengo una palabrita. Es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aleluya. Romanos 10:3, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se sometieron a la justicia de Dios. Aquí no estamos hablando de la justicia de los hombres. Aquí no estamos hablando del Tribunal Supremo. Aquí no estamos hablando nada. Aquí estamos hablando de la justicia que nosotros mismos sabemos. No, esto es justo, esto es injusto. Y yo quiero esto, pero espera la justicia de Dios. Mire, usted me dice amén de a de veras, hermano. Pero así con el corazón. Porque esto es difícil, hermano. Mejor el dicho desde el lunes, es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es posible para Dios. Es posible para Dios. Cantábamos un himno hace mucho tiempo que decía: todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Ah, si usted se lo sabe también, ¿verdad? Se mueve, fe mueve la mano de Dios. Paremos. Pero uno inmediatamente pensaba, sí, el Señor puede hacer cosas grandes como levantar a un paralítico, a un cuadrapléjico, sanar un cáncer, de proveerme. Amén, 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 amén y 1000 veces amén. Pero casi todos no se les pasa por la mente que hay otras cosas que son imposibles para el hombre, como lo que le estoy diciendo, que no son físicas, sino que están en el alma. Ay, Señor, todo es posible para nuestro Padre Celestial. Bueno, pero no hay modo que siga adelante, hombre, y ya el tiempo avanza. Gracias a Dios tengo media hora todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Bendigo ese reloj. Porque yo quiero explicarle alguna cosa, pero déjeme otro versículo así rapidito. Mire pues, Romanos 13:1. Sométase, upotazo, toda persona a las autoridades que gobiernan. Ay, chacatay. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Tremendo. Ese versículo es a veces muy difícil de entenderlo, hermano. Yo particularmente creo que para la gran tribulación, mire, lo vamos a poner de esta manera. Para el pueblo israelita, diga conmigo, pueblo israelita. ¿Qué ley era la que había para el pueblo israelita? Va. ¿De qué libro a qué libro?
libro? De Génesis a Malaquías. Cuando se fundó la iglesia, aparecieron otros libros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios y todas las epístolas hasta Apocalipsis. Pero ahí apareció la iglesia. Entonces déjenme decirle esto: cuando la iglesia más que vencedora se vaya a esta tierra y empiece la semana 70 de Daniel, ¿qué ley les va a quedar? La de ellos. ¿Y cuál era la de ellos? De Génesis a Malaquías. Porque si no, ellos van a tener que orar por el anticristo. Porque aquí dice: sométase toda persona a las autoridades. El anticristo va a ser una autoridad. Entonces imagina usted a todos ellos: Señor, bendice al anticristo, Señor, por favor, bendícelo, que se convierta ese hijo del diablo, Señor, por favor. La semana 70 de Daniel es un tema básico que nosotros debemos de conocer, de manejar, para poder entender el aspecto profético. Pero no me quiero meter ahí, porque ahí sí me meto en líos, hermano. Pero como ahorita tenemos la Biblia completa, toda la Biblia es para mí, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y para usted? ¿O solo es el Nuevo Testamento para usted? No, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es mía. Se la voy a prestar a usted también porque lo veo emocionado, pero es mía. Va pues. Entonces ahora resulta que para someterse hay que, para upotazo, y después poder resistir al diablo, primero tengo que someter mi mente. Tengo que someter mi mente. Después tengo que someterme incluso a las autoridades. Tengo que someterme a la justicia divina. Y aquí ya no me voy a meter en más casos, porque al someterse a las autoridades, ahí entra vosotros hijos, someteos a vuestros padres, upotazo a vuestros padres, vosotros siervos, someteos a vuestros amos, vosotras esposas, someteos a vuestros esposos, etcétera. No me quiero meter en eso, pero es el sometimiento para poder llegar a poder resistir al diablo. En el nombre de Jesús, usted va a poder resistir al diablo. Y el diablo va a salir huyendo. Resista. Aguántese como los cristianos. Dale un aplauso al Rey. Claro, van a haber veces, hermano, que usted se va a sentir contra las cuerdas en su propia esquina, como Rocky en el 15º asalto peleando contra el ruso. Todo hinchado, pero no se cae el bandido, y si se cae se vuelve a levantar. Pero al final de cuentas Dios le va a dar la victoria. Pero usted no va a poder resistir si no se sujeta. Ok, entonces ahora quiero plantearlo de otra manera. Fíjense pues, someteos a Dios. ¿Sí? Y resistid, y de vosotros huirá. Va, entonces pongámoslo al revés. ¿Qué pasa con los que resisten a Dios? Se sometieron al diablo, se sujetaron al diablo, y por eso resistieron a Dios. Y entonces Dios se aleja de ellos. Hasta el nene sabe eso. Entonces aquí está serio eso, porque déjenme explicárselo. Vamos a ver si los que resisten a Dios.
Entonces miremos algunos de los que resistieron a Dios. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Hermano, me llama la atención esta palabrita. No pudo, no pudo. ¿De quién está hablando? Jesús, el Señor es Dios, ¿sí o no? Bueno, entonces pongámoslo de esta manera. Dios no pudo. No, pero por el amor de Dios, esto es terrible. No pudo ahí hacer ningún milagro. Solo sanó a unos pocos. Eso quiere decir que las sanidades no son milagros. Ese tampoco es el tema. Pero no se lo pierda en el próximo emocionante capítulo de esta serie. Pero no pudo hacer ningún milagro, solo sanó a unos. Y pocos, sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces aquí volvamos a parar. Hermano amado, ellos resistieron a Dios porque se sujetaron al diablo, se sometieron o se subordinaron al diablo. Pero ¿en qué forma se conoce que estaban subordinados? La incredulidad. Entonces cuando hay alguien que es incrédulo, híjole hermano, se está sometiendo ya sabe a quién. Y como consecuencia va a resistir a Dios. Se lo voy a poner de esta forma. Hay un hermano ahí que se llama Juan Pueblo. Y este Juanito resulta que tiene una prueba muy delicada, muy terrible. Ya está agobiado, está agotado. Tiene muchos años de estar metido en ese problema. Y entonces alguien lleva una palabra de Dios para él. Pero como él ya está cansado, ya está agotado, entonces resiste la palabra de Dios, resiste la bendición de Dios, porque la prueba le causó incredulidad. Ahora, miren lo que le voy a decir en este momento, por favor. Por favor, pónganme mucha atención para no salir diciendo que yo dije una tontería. La incredulidad también es fe. Sí, es la antítesis de la fe. Pero la incredulidad es fe en el diablo. Se lo voy a poner de esta forma. Se lo voy a poner de esta forma. Ahí llega una persona que está completamente sana con un médico. Te viene el médico y le dice: usted está robando oxígeno. No sé qué anda haciendo usted en este momento. Usted tiene una enfermedad mortal. Mire, yo le aconsejo que compre su terrenito, ya sabe dónde, y su seguro funerario, porque y que arregle su casa. Usted se muere, usted no pasa 6 meses. Entonces la gente le cree al médico. Y puede ser que el médico sí le haya atinado de acuerdo a todo lo que estudió, que hizo sus cálculos y dice: no, este pobre no pasa otra noche. Pero puede ser que no sea así, puede ser que ha sido motivado por un hermano. Si nosotros hemos tratado gente que los médicos los han tratado así, no cristianos. Hago la aclaración, hermanos, por favor no se me achicopalen ni se enojen conmigo, los admiro mucho. Ustedes lo saben. ¿Dónde están los demás médicos? Por ahí andan, no vinieron. Ahí anda. Yo vi por ahí uno que le está sonando el viper hace rato. No, ya no usan viper, ¿verdad? Entonces, ¿le creen a lo que no deberían de creer?
Lo llaman por teléfono, sí. Te voy a matar si no me das 1,000 pesos. Le creyó. Le creyó, y entonces eso hizo que resistiera a Dios. Porque hay una palabra que dice con mucha claridad, hermano, es que discúlpeme, está escrito en la Biblia, ¿yo qué culpa tengo pues? Está escrito que dice: el ángel de Jehová. Es que, ¿sabe por qué le digo discúlpeme? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Sabe por qué le digo? Porque hay gente que cuando está en prueba dice: eso dice la Biblia, usted lo repite porque usted no es el que está en el lío. Ya le agarró la incredulidad, ya lo picó el zompopo. Entonces, si alguien está incrédulo, se está sujetando al diablo. Ahora, lo tremendo de esto es que hay creyentes incrédulos. Ay, hermano Sergio, ya deje de estar hablando esas tonterías, hombre. Un creyente incrédulo, ¿cómo no? Tomás era un apóstol incrédulo. Hay adoradores incrédulos. Dice que vieron al Señor resucitado y le adoraban, pero algunos dudaban. Y estaban, aleluya, ¿sabe? Le jalaban el manto así para, aleluya. Entonces, si tú estás, hermano, si tú estás incrédulo con las cosas que Dios te dijo, estás sujetándote, no a Dios, y por lo tanto vas a resistir al Señor, y por lo tanto el Señor se va a alejar. Otro, rapidito, ya vamos llegando a Pénjamo, no se preocupe, a solo 15 minutos lo va a hacer sufrir. Miremos pues, Mateo capítulo 8, verso 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su comarca. Hermano, sinceramente, perdóneme, sin ofender a los brutos, pero qué bruto será. Es que, ¿se imagina usted? Toda la ciudad le salió al encuentro. Por favor, sabemos que liberas endemoniados, dicen que eres el Mesías, eres extraordinario, pero por favor, vete. ¿Usted se animaría a hacer semejante tontería? Ahora la pregunta aquí es: ¿por qué le resistieron? Estaban poseídos de temor, dice el hermano. Bueno, déjeme decírsele por qué. Ellos dijeron: este va a liberar a todos, y todos los demonios se van a meter en los coches, y todos los coches se van a tirar al abismo, y nos vamos a quedar sin chicharrones. O sea que por sus negocios le dijeron a Jesús: no y no. En los diferentes trabajos seculares que el Señor me permitió trabajar, yo le testificaba a todo el que se me pusiera enfrente, le testificaba. Y había una persona, mi amiga, que cada vez que yo le testificaba, se le empezaban a llenar sus ojos de lágrimas. Y no se quedaba ahí, sino que empezaba a llorar. Y lloraba. Y entonces yo dije: ya, otra más para el Señor Jesucristo, decía yo. Y entonces le decía: ¿querés aceptar a Cristo? No, me decía. ¿Pero por qué no? Le decía yo. Sí,
¿Por qué no? Si el Señor te está tocando tu corazón o no. Sí, me decía. ¿Y por qué no? Es que estoy enamorada de un hombre que no es mi marido, me decía, y estoy saliendo con él. Y yo no, prefiero seguir con él, pero yo sé que Jesucito me ama. Me decía, hermano. Entonces hay gente que prefiere sus propios planes, sus propios negocios, y de esa manera resisten. Se sujetan al diablo por preferir lo propio, y de esa manera resisten a Dios, y entonces Dios se aleja. ¿No quiere nada conmigo? No, va, Dios pues. Ahí nos vemos en el día del juicio del gran trono blanco. Entonces yo te quiero suplicar en el nombre de Jesús, hermano amado, que declines tus metas, tus anhelos, y que se los pongas a los pies de Él y le digas: si son tuyos los quiero, si no son tuyos no. Aunque me gusta mucho eso, porque pueden venir hermanitas, ay hermano, pero es que viera que qué guapísimo es ese jovencito, hermano, y le gusta venir a la iglesia, me da permiso para que venga a la iglesia. Es más, usted le cae re bien, fíjese, hermano Sergio, ahorita. Después va a ver que le va a caer mal. Lo he ido aprendiendo conforme ha pasado el tiempo, hermano. Me han llevado ovejitas con esas triquiñuelas, hombre. Buenas ovejas, y un filisteo se apareció ahí. Pero bueno, cada quien es el que hace su elección, ¿verdad? ¿Qué eliges tú? ¿A quién eliges? ¿A quién eliges? ¿A quién eliges? Sométete entonces a Dios. Upotazo a Dios. Sé su subordinado. Sujétate a Dios. Otro así rapidito, ya 10 minutitos. Será mucho 10 minutos de sufrimiento. Miremos pues, Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los chapines, a los chilenos, a los nicas, a los hondureños, a los salvadoreños, a los gringos, a los gentiles. Denle un aplauso al Rey. Fuerte el aplauso, hermano. Pero viene otra pregunta, y después de analizar, de darle gloria a Dios, ahora analicemos por qué estos señores resistieron la palabra. ¿Por qué? Porque estaban aferrados a su religión. Entonces, una de las cosas que puede hacer que la gente resista la palabra de Dios y la presencia de Dios es estar sujeto, subordinado, upotazo a su religión. Le venimos y le decimos: fíjese que aquí en la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, dice que hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que quedaron hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, en la medida de la plenitud de Cristo y a la unidad de la fe. Fíjese que como no hemos llegado todavía, están esos 5 ministerios. Sí, pero mi religión dice que el último fue Pablo. ¿Y a Bernabé dónde lo dejan? No sé, pero mi religión dice que el último fue Pablo. Y Timoteo, deje de estarme preguntando, ya le dije que los estatutos de mi denominación dice que el último fue Pablo.
Porque cuando Pablo dijo, y el último de mí a todos se me apareció como un abortivo. Entonces el último fue Pablo. Y se echaron a Bernabé, a Timoteo, a Silvano, que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 2:6 que es apóstol. Se lo escabecharon por su religión. Mire, si usted está aquí es por la pura gracia de Dios. De veras, hermano. De veras. Yo lo tengo bien claro. Yo lo tengo bien claro. Y también tengo claro que hay unos predicadores, hermano, que de veras dan gusto oírlos, que tienen una oratoria que yo digo, wow, Señor, no cabe duda que yo no llego ni a diácono cuando los oigo, ¿va? Pero entonces la religión muchas veces impide que tú avances. Entonces mucha gente que está sometida, sujetada, subordinada a su religión, ahí están y no pueden salir. Hechos capítulo 7 versículo 51. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. Como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Hermano, mire, es decir, de una vez. ¿Por qué resistieron a Dios? Dígame, por favor. Dígame, vamos a ver. La primera, dígame la primera en orden. A ver, paremos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Altivos, orgullosos. El que es altivo, orgulloso, se está sujetando al diablo. Y como consecuencia va a resistir a Dios. Y como consecuencia Dios se va a alejar de él. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Ni uno. ¿Cuántos humildes hay aquí? Por la fe, diga, hermano, yo soy humilde. Yo soy humilde. Humilde. Ayúdame, Señor, porque no quiero caer en incredulidad. Tú dijiste que la buena obra la habías empezado, la vas a terminar. Yo soy humilde. Bueno, aquí tendríamos que un tema, ¿va? ¿Qué es la humildad y qué es la altivez? E incircuncisos de corazón y de oídos. Entonces, ¿por qué resistieron la palabra? Porque eran orgullosos. ¿Y por qué? ¿Por qué más? Ok, pero barajémela más despacio. A ver, ayúdeme, porque yo no entiendo mucho a veces, hombre. Explíqueme. Ok, mire pues. ¿Qué es la circuncisión? En lo literal. Cortar el prepucio. Estoy hablando con circuncisos de corazón y de oídos, ¿verdad? En la tele también, va, y en internet también, eso espero. Ok, entonces el prepucio es un pedazo de carne extra. Entonces, ser incircunciso de corazón y de oído es oír carnalmente. Eso es lo que quiere decir en doble sentido. Carnalote, incircunciso. Y como es incircunciso de oídos y de corazón, entonces resisten al Espíritu Santo. ¿Y cuál sería la causa tercera? Como lo hicieron vuestros padres, así lo hacemos nosotros también. Ancestros.
Todas esas cosas nos pueden detener, hermano. Por eso dice la Biblia: vosotros habéis sido rescatados de la vana manera de vivir que heredasteis de vuestros padres. Yo bendigo a mis padres en el nombre de Jesús, los honro y los respeto. Es el primer mandamiento con promesa para que el Señor me alargue la vida aquí en la tierra. Pero fui rescatado de muchas cosas que no tengo que tener de ellos. Pero indiscutiblemente hay un montón de cosas que me parezco a ellos. Leí un artículo, no leí un artículo, solo el título de un artículo en unas elecciones una vez, que decía, una señora decía así con grandes letras: ¡auxilio! Tengo 40 y me parezco a mi madre. Y cuando medio leí qué era lo que quería decir, es que ella siempre había objetado cómo era su mamá, siempre había odiado algunas cosas de su mamá cuando era jovencita, pero cuando ella llegó a los 40 se reconoció en ella misma que tenía las mismas actitudes de la doña. ¿A usted le gustaría ser hijo de usted mismo? No sé si planteé bien mi pregunta. Es decir, usted así como es, ¿le gustaría ser usted su propia mamá? ¿O su propio papá? Ay, 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 chacatay. Le aseguro que muchos no. Uy, no, dirá, uy, que Dios me guarde. Uy, no, si soy un ogro, dirá, si soy una ogra. Fiona y Shrek. Seguimos adelante. Híjole, me pasé 5 minutos. No, esta ya es una tortura entonces, hermano. Reprendo en el nombre de Jesús. Ay, mire este otro versículo precioso. Mas si esta obra es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Entonces, el que está resistiendo a Dios y el cual Dios se va a alejar de él, a veces está peleando contra la misma obra de Dios. Entonces su insujeción, insubordinación, su upotazo es en contra del desarrollo de la obra de Dios en el orden. En el orden de Dios, no de los hombres. Entonces hay mucha gente, hermano, que se oponen, pero rotundamente, a algunas cosas que suceden dentro de la obra de Dios. No, es que eso no es así. ¿Pero por qué? Porque yo no estaba ahí cuando lo ungieron como apóstol. Porque a mí Dios no me lo dijo. ¿Y desde cuándo Dios le tiene que informar todo a usted, pues? Él se lo revela a algunos, porque dice que Dios no hace nada sin hacérselo saber a sus siervos los profetas. Entre paréntesis, eso lo dice en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir a los profetas que escribieron la palabra profética más segura. Si Dios puede hacer lo que se le dé la gana, avisando o no avisando, Él por misericordia nos avisa, hombre. Me quedaré callado y no le voy a decir yo a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma, si este es mi amigo y me ha creído, le tomé por justicia. Pero esa es decisión de Dios. ¿Por qué no me avisaste que iba a venir un terremoto? Porque no me dio la gana. ¿Y qué? ¿Y qué podemos hacer? Entonces, Lucas 20, 13, 14, entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo, gracias hijo, enviaré a mi hijo amado, quizá él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Entonces ellos resistieron al dueño de esta viña. Ellos resistieron. El dueño de esa viña es Dios.
Ahora, pregunto, ¿por qué lo resistieron? Codicia, sí, amén, amén. Perdón, codicia, sí, es muy buena la respuesta. Perdón, porque ellos querían ¿qué? La heredad. Razonaron. Mire, déjeme ver, decirle lo que yo veo. Ellos lo que querían, por eso me llama la atención codicia y todo. Ellos lo que querían es que esa viña que no era de ellos se hiciera de ellos. Aterricemos la idea. Aquí está hablando de la iglesia. Aquí está hablando de la iglesia. Está hablando del reino. Entonces mucha gente resiste a Dios porque se sometieron a su anhelo profundo de hacer su propio reino como Nimrod. No sé si me voy a entender, pero hay gente que predica. Eso lo dijo el apóstol Pablo, eso no lo digo yo. Eso está en Filipenses, en el capítulo 1 Pablo dice: algunos predican por contienda, otros por competencia, otros por vanagloria y otros por añadirme males en mis prisiones. Entonces ellos están predicando por una motivación que no es la correcta, porque están fundando su propio imperio, su propio reino. No están pensando en el reino de los cielos. Y por esa causa resisten a Dios. Y al resistir a Dios, Dios se aleja de ahí y ya no se manifiesta. Oh hermano, pero cuando nosotros queremos que Dios venga y decimos: ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Quieres que me ponga de cabeza? Me pongo de cabeza. Solo certifícame que eres tú el que me lo está diciendo. Creo que tenemos que tener un corazón preparado para Dios. Entonces finalizo con Santiago capítulo 4 versículo 7, que fue donde empecé, para cerrar un círculo virtuoso. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Verso 8: acercaos más a Dios y Él se acercará a vosotros. Vosotros pecadores, lavad vuestras manos, y los de doble ánimo purificad vuestras almas. Porque si no, tendríamos que cambiar el versículo. Si se siguen sujetando al diablo, esas personas se siguen sujetando al diablo, están resistiendo a Dios. La consecuencia es que Dios se va a alejar. Esta noche Dios viene en medio de nosotros para decirnos: estoy acá, sométanse a mi justicia, sometan su mente, sujeten su mente al espíritu y no a la carne. Sométanse a toda autoridad que yo he puesto, y entonces van a poder resistir al enemigo. Yo quiero orar por usted, si me lo permite. Póngase de pie, por favor, y que el Espíritu Santo en su misericordia haga la obra que tiene que hacer. Que el Espíritu de Dios haga la obra, hermano. No, nadie más lo puede hacer. Podríamos tener grandes cualidades para convencer a la gente, y si así fuera, no serviría, porque sería nacido de la carne, y lo que es nacido de la carne, carne es. Espíritu Santo bendito, amado, te necesitamos. Por favor, convéncenos a cada uno de los que estamos acá de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Realmente no queremos contender contigo. Dinos qué es lo que no te agrada. Dinos qué es lo que no le agrada al Padre de nosotros. Dínoslo, por favor, y danos la fuerza para extirpar eso. No queremos someternos a nadie más.
que a la divinidad, que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si para someternos tenemos que humillarnos, pues lo quiero hacer. Mi vida eres tú. Díselo, díselo, mi vida eres tú. Yo quiero vivir para agradarte a ti. Yo quiero llegar a esa estatura que llegó esa mujer del Cantar de los Cantares, que dijo: yo soy de mi amado, y él conmigo tiene su contentamiento. Espíritu Santo, toca los corazones, por favor. Toca los corazones. Toca mi corazón. Ábreme mis ojos de mi entendimiento para que yo no vaya en pos de mis planes, de mis metas, de mis deseos. Déjame subir al altar voluntariamente. Yo sé que es difícil y costoso y a veces imposible, pero si tú me ayudas, yo lo voy a poder hacer. Quiero agradarte, díselo, quiero agradarte, quiero someterme a ti. Oh, cómo lo anhelo, Señor, cómo lo anhelo. Cómo anhelo oír el testimonio tuyo. Ahí mi Hijo amado, en el cual mi alma se deleita. Oh, el testimonio que diste tú de Job, mi siervo Job, recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero yo no puedo. Si tú no me ayudas, no puedo. Y si tú me ayudas, todo lo puedo. Mi meta, agradarte. Mi anhelo, servirte. Mi necesidad, adorarte. Oh sí, Señor, como el siervo que clama por las corrientes de las aguas, como el centinela que anhela la madrugada o su relevo, como el jornalero, Señor, que anhela la sombra y su galardón, como la tierra seca que gime por la lluvia postrera, primera, tardía, temprana. Así estoy hoy delante de ti. A ti únicamente quiero, a ti, Señor. Eres mi vida. Mi vida es valiosa cuando te adoro, cuando te alabo, cuando te agrado, cuando te sirvo. Mi vida es valiosa cuando tú estás ahí. A vosotros los que tenéis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Gracias por su sintonía.